La acalasia es un trastorno del esófago en donde el esfínter esofágico inferior, que es el músculo o la válvula de la parte inferior del esófago en donde se une el estómago, no se relaja adecuadamente y por ende no permite que los alimentos y hasta los líquidos pasen al estómago. También el cuerpo del esófago deja de moverse y por tanto tampoco es capaz de propulsar ese alimento. Todo esto va a causar los síntomas como son la disfagia, que es la dificultad para tragar o pasar esos alimentos, especialmente los sólidos y en casos más severos los líquidos. También pueden presentar regurgitación, que es cuando los alimentos o la saliva no digerida se regresa a la boca de manera involuntaria. Dolor o ardor en el pecho similar al reflujo. De hecho, es muy común que se confunda el diagnóstico con enfermedad por reflujo y esto va a ser causado por fermentación de los alimentos que se quedan atorados en el esófago y no pasan al estómago. Por supuesto, la consiguiente pérdida de peso porque el paciente no puede ingerir los alimentos y nutrientes. Otros síntomas son la tos nocturna o aspiración, debido a que los alimentos que se regresan pueden irse a vías respiratorias. En todo paciente con sospecha de acalasia, por lo regular el primer estudio a realizar es una endoscopía. En la endoscopía vamos a visualizar el esófago y en la mayoría de los casos el endoscopio no va a poder pasar al estómago o se le va a dificultar mucho pasar. Además nos sirve para descartar otras causas. La manometría esofágica de alta resolución es el estudio por excelencia que va a diagnosticar la acalasia, porque mide las presiones a lo largo del esófago, encontrando que este no se mueve en lo absoluto y que el esfínter esofágico inferior tendrá una presión muy elevada y no se va a relajar al deglutir. Una radiografía con bario o también conocida como esofagograma nos sirve para observar el tránsito de los alimentos a través del esófago y detectar si éste se encuentra muy dilatado o con forma sigmoidea, lo que suele verse en pacientes que ya tienen mucho tiempo con la enfermedad sin haberla detectado. Existen diversas opciones de tratamiento para la acalasia, desde la más conservadora, como es el uso de medicamentos, los que sirven para relajar ese esfínter esofágico inferior, como los nitratos, los bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino. Sin embargo, estos casi no los usamos debido a que son poco efectivos y sus eventos adversos pueden sobrepasar los beneficios. Otros tratamientos son los endoscópicos, como la dilatación neumática, que es un procedimiento en el que por endoscopía se va a inflar un balón que va a obligar a que se abra ese esfínter, rompiendo las fibras. Es bastante efectivo, pero su duración es corta, que puede ir entre 1 a 2 años. La inyección con toxina botulínica o Botox, también a través de endoscopía, es capaz de relajar temporalmente ese músculo del esfínter, ¿sí? Siendo bastante efectiva también. Sin embargo, tiene una duración corta de unos 6 meses hasta 1 año. La miotomía de Heller es el tratamiento más efectivo y a largo plazo que existe hasta la fecha. Es una cirugía en la que se cortan las fibras musculares del esfínter esofágico inferior. Hoy en día se realiza por laparoscopía y mínima invasión. Su efectividad a largo plazo es variable y puede ir más allá de 5 años. Y por último, el POEM, que por sus siglas se refiere a una miotomía endoscópica peroral, y es una técnica que se realiza también por endoscopía, en la que, al igual que en la cirugía de Heller, se cortan las fibras del músculo esfínter, pero por dentro y no por fuera, como se haría en la cirugía convencional. También es muy efectiva. Sin embargo, se ha visto que el riesgo en esta es a largo plazo, es la presencia de un reflujo importante. Los pacientes tienen mucho reflujo y a diferencia de la cirugía de Heller, en esta no podemos hacer un procedimiento antirreflujo que contrarreste este evento adverso. En fin, cada tratamiento se elige y se ofrece según las condiciones del paciente. En pacientes con acalasia, se considera necesaria la cirugía cuando otros tratamientos como los medicamentos o los tratamientos ya endoscópicos
que mencionamos no han sido efectivos o cuando el paciente tiene síntomas severos y persistentes. La cirugía de miotomía de Heller por laparoscopía consiste en 5 heridas pequeñitas de 5 y 12 milímetros en el abdomen, donde se introduce una cámara y pinzas largas con las que vamos a ubicar el esfínter esofágico inferior o la válvula y se van a cortar esas fibras musculares. De esta manera va a quedar expuesta solamente la mucosa del esófago sin perforarlo. Y al cortar el músculo que estaba hipercontraído, va a permitir, al cortarlo, va a permitir el paso libre de los alimentos hacia el estómago. Después de esta miotomía suele realizarse un procedimiento antirreflujo, es decir, una funduplicatura, que debe ser parcial o por lo general rodea al esófago 180 o 270 grados, dependiendo. Y este procedimiento va a evitar que exista ese reflujo del contenido del estómago al esófago que ahora ha quedado sumamente expuesto por la miotomía. Entonces, esta cirugía tiene una tasa de éxito muy elevada, de hasta más del 95%, y debe hacerse por cirujanos experimentados en este padecimiento y procedimiento. En el caso de los medicamentos para tratar la acalasia, estos son poco efectivos y sus efectos secundarios, como son el dolor de cabeza, los mareos, la presión arterial baja, no los hacen una opción frecuente para el tratamiento. En cambio, los tratamientos endoscópicos generalmente son seguros en manos experimentadas. Algunos riesgos en el caso de la dilatación con balón puede ser la perforación del esófago, ya que la idea es romper esas fibras musculares del esfínter, pero la presión podría ser tanta que puede perforar toda la pared del esófago. Y en la mayoría de los casos hay necesidad de hacer múltiples dilataciones con balón de distinto tamaño para poder abrir lo suficiente el esfínter, el esófago, y que pueda pasar el alimento. En cuanto a la inyección con Botox, como ya se mencionó, su efecto es temporal y de igual forma va a requerir de inyecciones repetidas que pueden provocar fibrosis intensa y un mayor riesgo de perforación. Respecto al POEM, la miotomía endoscópica peroral, el riesgo de perforación es evidente y como complicación a largo plazo se ha visto el reflujo severo con esofagitis importante y formación de esófagos de Barrett, además de estenosis secundarias por la cicatrización del esófago. Por último, la miotomía de Heller, que al ser un procedimiento quirúrgico conlleva todos los riesgos inherentes a cualquier cirugía, y en especial el de la perforación esofágica, la cual por lo general, si llega a suceder, suele ser advertida en el momento en que estamos operando, se repara en ese mismo instante. La persistencia de los síntomas suele ser debido a que se hacen miotomías o cortes incompletos del músculo cuando los cirujanos no tienen experiencia. Al final, todos los procedimientos conllevan un riesgo y es por eso que debe de hacerse una valoración personalizada del paciente para elegir el tratamiento más adecuado. Dependiendo del tratamiento, se dará el seguimiento como ya vimos. La mayoría presenta como riesgo la perforación del esófago y por tanto debe monitorearse estrechamente al paciente para identificar signos y síntomas que sugieran una perforación inadvertida y actuar de inmediato. En cuanto a la dieta, el paciente va a iniciar con líquidos y desde ahí debe de notar una diferencia a la hora de pasarlos, ya que estos no se atoran. Después de la cirugía de miotomía de Heller, se puede dejar al paciente con papillas unos días y posteriormente con dieta blanda sin alimentos duros que puedan dañar la mucosa expuesta del esófago. En cada consulta suelen evaluarse síntomas que presentan los pacientes en base a una escala conocida como ECART, en la que identificamos si el paciente ha continuado perdiendo peso en lugar de subirlo, si presenta regurgitación o dolor en el pecho, estos síntomas van a sugerir que tiene un reflujo importante, y la presencia de disfagia persistente, es decir, que continúe con dificultad para poder pasar esos alimentos. Si la puntuación de esta escala es elevada, deben de realizarse estudios para una evaluación posterior y determinar la razón. También
suelen indicarse medicamentos para el reflujo en la mayoría de los casos, como son los IVPs, es decir, el omeprazol y derivados para disminuir ese reflujo secundario a todos estos procedimientos. El paciente debe saber que ningún tratamiento es resolutivo al 100%, ya que la enfermedad a la fecha no tiene cura y es probable que en algún momento requiera de un nuevo tratamiento endoscópico o una nueva cirugía. Por ello, si bien el paciente podría volver a comer, difícilmente comerá completamente normal, porque una de las características de esta enfermedad es que el esófago ha perdido completamente la capacidad de moverse y de propulsar el bolo del alimento. Así que lo que se aconseja es comer lentamente y masticar muy bien los alimentos antes de deglutirlos para que así facilite su paso. También se sugiere que el paciente haga comidas pequeñas y frecuentes para evitar sobrecargar el esófago y en este caso de que se siga cerrando. Que los alimentos sean blandos o líquidos en su mayoría, como sopas, purés, batidos, evitar aquellos alimentos que son difíciles de tragar, como carne dura, el pan. Algunos pacientes también aprenden a beber líquidos en el momento que están comiendo, lo que les facilita que desciendan estos alimentos e inclusive varios han optado por ingerir bebidas con gas que llegan a abrir un poquito el esfínter. El gas provoca que se abra el esfínter y por ende van a aliviar más los síntomas. Debido a que el problema es que el alimento no pasa al estómago, se sugiere que el paciente mantenga una postura erguida durante y después de las comidas para que los alimentos bajen por gravedad y asimismo esperar 2 o 3 horas después de cenar para irse a dormir, lo que reduciría el riesgo de que esos alimentos que quedan estancados en el estómago refluyan y se vayan a vías respiratorias. Todos estos pequeños cambios pueden aliviar los síntomas, sin embargo, nunca va a ser normal que exista dificultad para pasar los alimentos, por lo que en caso de presentar estas molestias se sugiere acudir con un especialista para investigar la causa y brindar así el mejor tratamiento.